Hola, bienvenidos a la clase número 7 del curso virtual de microeconomía. En esta clase número 7 terminaremos con los contenidos de la unidad didáctica número 3 del curso, de la teoría de la empresa. En particular, a partir de lo que hemos aprendido en las clases anteriores, aprenderemos cuál es la elección óptima de factores de producción a largo plazo de una empresa, dependiendo del nivel de producción que decida producir a largo plazo, y a partir de esa elección óptima seremos capaces de deducir las curvas de costes de la empresa a largo plazo y veremos qué estructura tienen. Ya sabemos que la diferencia entre el corto plazo y el largo plazo es que a largo plazo la empresa puede variar las cantidades de todos los factores productivos en contraposición con el corto plazo en las que solamente podía cambiar la cantidad de factor productivo trabajo. Por tanto, a largo plazo la empresa puede elegir la combinación que desee entre L y K. Ya sabemos cuál es el coste de cada unidad de trabajo, lo vamos a denotar siempre con la letra W minúscula, que es el salario por unidad de trabajo. ¿Y cuál es el coste de uso del capital? El coste de uso anual del capital, recordemos que el capital es una variable de flujo, por tanto hay que definirlo en términos temporales. El coste de uso anual del capital va a ser la suma de la depreciación económica anual del bien de capital del que estemos hablando, más los intereses que se podrían haber obtenido si ese dinero de ese capital se hubieran invertido en cualquier otra actividad. Veámoslo con un ejemplo. Supongamos que una aerolínea como Delta compró un avión por 150 millones de dólares. Este avión tiene una vida útil de 30 años y el tipo de interés que podría haber obtenido Delta en el mercado por ese dinero que invirtió en el avión es del 10%. ¿Cuál va a ser el coste anual del avión? Pues la depreciación económica del avión cada año es muy simple de calcular. Tendríamos 150 millones de dólares dividido entre los 30 años de vida útil del avión. La depreciación económica es de 5 millones de dólares al año. ¿Cuál es el rendimiento financiero perdido en cada año por haber usado esa inversión en el avión y no en otro uso? Pues sabemos que el tipo de interés que podría haber obtenido Delta por esa inversión es del 10%. ¿Cuál es el capital que habría invertido en cada año? Pues sería 150 millones menos la depreciación acumulada que tendría el capital. Es decir, por ejemplo, en el primero de los años de la compra del avión, el coste de uso de ese avión sería de 20 millones de dólares. ¿De dónde surge este 20 millones de dólares? De los 5 millones de depreciación anual del avión, más 15 millones que hubiera obtenido de rendimiento financiero. Esos 15 millones provienen del 10% calculado sobre los 150 millones que vale el avión en ese momento. En el 10º año tras la compra, ¿cuál sería el coste de uso del avión? Tendríamos la depreciación económica de 5 millones de dólares más 10 millones de dólares de rendimiento financiero perdido. ¿Por qué 10 millones de dólares de rendimiento financiero perdido? Porque tendríamos que aplicar el 10% de tipo de interés a cuál es el valor de ese capital a día de hoy, que sería 150 millones menos la depreciación que ya hemos acumulado, 10 años de depreciación, 10 por 5, 50 años de depreciación. Por tanto, tendríamos un capital de 100 millones de dólares, que aplicado el 10% tendríamos 10 millones de dólares. Es decir, el coste de uso del avión en ese 10º año es de 15 millones de dólares. En la siguiente transparencia tienen ustedes otra manera de calcular la tasa de uso por cada dólar de capital. Ustedes la leen, la trabajan, la tienen también explicada en el libro. Nosotros a esa tasa de uso del capital anual, a ese precio por usar cada unidad de capital al año, le llamaremos R, y R será el precio de uso del capital. ¿Y cuál sería el coste de uso del capital si la empresa, en vez de haber comprado el avión, lo hubiera alquilado? ¿Cuál sería el coste de uso anual de ese avión? Pues sería el precio de mercado que la empresa estaría pagando por el alquiler del avión. Y ese precio de mercado sería diferente que el coste que estamos calculando en caso de que la empresa posea el avión. En principio no, en principio esos dos valores deberían ser iguales si el mercado de capital es competitivo. ¿Por qué? Porque las empresas que poseerían ese capital y lo están alquilando esperarían obtener en el mercado un rendimiento exactamente igual al rendimiento que obtendrían usándolo. Y ese rendimiento es exactamente R, que va a ser a partir de ahora nuestro coste de uso del capital. En resumen, hemos aprendido cómo se calcula el coste de uso del capital, que a partir de ahora lo denotaremos con la letra R. Bien, ya tenemos el precio de uso del trabajo, que llamamos salario y lo denotamos por W, y el coste también de uso del capital, que denotamos por la letra R minúscula. Una vez que tenemos los costes de uso de cada unidad de cada uno de los factores y hemos descrito la tecnología de la empresa mediante su función de producción a largo plazo, la pregunta que nos vamos a hacer es: ¿cuál es la mejor combinación de ambos factores de producción para cada cantidad de producto que desee producir la empresa? Por ejemplo, si la empresa quiere producir 50 unidades del bien, ¿cómo debe hacerlo? ¿Con qué combinación de capital y de trabajo? Esta pregunta no tenía sentido a corto plazo, porque como el capital estaba fijado solamente había una manera de producir 50 unidades. A largo plazo sí que hay varias maneras. Para ello debemos analizar, además de la función de producción, la estructura de costes de la empresa.
Vamos a introducir un nuevo concepto relacionado con la estructura de costes de la empresa, que es lo que vamos a llamar una recta isocoste. Una recta isocoste va a ser una línea que nos va a unir todas las combinaciones de capital y de trabajo que a la empresa le costarían exactamente el mismo dinero. Vamos a hacerlo gráficamente y lo vemos. Gráficamente volvemos a poner en un eje la cantidad de un factor trabajo, y en el otro eje cantidad de capital. Que sea una recta isocoste. Una recta isocoste, como hemos dicho, es una línea que nos va a unir los puntos que representan combinaciones de factores en los que la empresa se gasta exactamente el mismo dinero. Por ejemplo, en esta combinación de factores, que incluiría esta cantidad de trabajo y esta cantidad de capital, la empresa se gastaría una determinada cantidad de dinero, que sería exactamente la misma que en esta combinación en la que la empresa contrata menos cantidad de trabajo y más cantidad de capital. Obsérvese que las rectas isocostes no tienen nada que ver con la producción, simplemente nos describen los costes de producción. ¿Qué ecuación tiene una recta isocoste? Pues una recta isocoste son, como hemos dicho, todos los puntos que tengan el mismo coste para la empresa. ¿Cuál es el coste de cada uno de estos puntos? Pues el coste de cada uno de estos puntos es W, precio de cada unidad de trabajo, multiplicado por L, cantidad de trabajo contratada, más, hagamos lo mismo con el factor capital, precio de cada unidad, R, por cantidad de capital, y lo igualamos a un valor, que será exactamente el coste de cada una de estas combinaciones, por ejemplo, C sub 0. De tal manera que todos los puntos de esta línea son los puntos que cumplen esta ecuación. Son todos los puntos que tienen un coste de C sub 0. C sub 0 podría ser cualquier número y haríamos, por ejemplo, si es 100, haríamos la recta isocoste de nivel 100. Nos diría todas las combinaciones de factores que tienen un coste para la empresa de $100. ¿Cómo es exactamente esta curva, esta recta isocoste? Pues esta recta isocoste la podríamos reordenar como aparece en la transparencia. Podríamos poner K igual a C sub 0 entre R menos W partido por R multiplicado por L. Es decir, es una línea recta cuya ordenada en el origen es C sub 0 dividido entre R, esta es esta altura, cuya abscisa en el origen es C sub 0 dividido entre W, y esta es la pendiente. La pendiente es negativa y es igual al cociente de los precios de cada uno de los factores. En valor absoluto la pendiente es exactamente W dividido entre R. ¿Qué quiere decir que la pendiente es W dividido entre R? Que si la empresa renuncia a una unidad de L y compra W dividido entre R unidades de capital, su coste permanece constante. Es decir, que si estamos en un punto como este y la empresa renuncia a una unidad de L y contrata a W partido por R unidades de capital, el coste permanece constante. Bien, ya hemos representado una recta isocoste, pero la estructura de costes de la empresa no está constituida por una única recta isocoste, sino por infinitas rectas isocostes, todas ellas paralelas, todas ellas con la misma pendiente. Lo único que cambiará en cada una de ellas será la ordenada y la abscisa en el origen, porque cambiaremos el nivel de la recta isocoste, el coste de cada uno de los puntos de la curva, de la recta. Entonces tendríamos, esta sería la recta isocoste de nivel C sub 1, esta sería la recta isocoste de nivel C sub 2, etc. De manera que conforme nos movemos a rectas isocostes más alejadas del origen, más hacia arriba y más hacia la derecha, el coste de cada una de las asignaciones de la recta es superior a las rectas más cercanas al origen. Es lo que nos pone la transparencia. Las rectas isocostes son todas paralelas, todas ellas tienen pendiente negativa, cuyo valor absoluto es el cociente entre los precios de los factores, W dividido entre R. Las rectas isocostes de nivel C sub 0 tienen como ordenada en el origen C sub 0 entre R y abscisa en el origen C sub 0 entre W, y las rectas isocostes más alejadas del origen representan costes mayores. Una vez introducidas las rectas isocoste, ya podemos intentar responder a la pregunta que nos habíamos formulado. Una vez que la empresa haya decidido el nivel de producción que quiere producir, ¿cómo lo decidirá producir a largo plazo? Es decir, ¿con qué combinación de capital y de trabajo lo hará? Para ello, supongamos que ha decidido producir un determinado nivel de producción, Q sub 0. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Representar la curva isocuanta de nivel Q sub 0. Por ejemplo, supongamos que es una curva convexa como esta. Y esta es la isocuanta
Y esta es la isocuanta de nivel Q sub 0, que nos recoge todas las posibles combinaciones que podría elegir la empresa para producir Q sub 0. La pregunta es ¿cuál va a elegir la empresa? Pues la empresa elegirá aquella combinación que pertenezca a la curva isocuanta que le proporcione un menor coste. ¿Cómo podemos saber qué combinación será? Para ello tenemos que representar las rectas isocoste a las que se enfrenta la empresa. Ya hemos aprendido cómo son, vamos a representar unas posibles rectas isocoste. Hemos representado aquí unas rectas isocoste a las que se enfrentaría esta empresa. Esta sería la isocoste de nivel C sub 0, esta sería la isocoste de nivel C sub 1, que es un coste mayor que C sub 0, esta sería la isocoste de nivel C sub 2. Entonces, la empresa quiere producir Q sub 0 unidades al menor coste posible. Estaría encantada la empresa de conseguir producir Q sub 0 unidades gastándose, por ejemplo, C sub 0. ¿Puede hacerlo? No, no puede hacerlo, porque no hay ninguna combinación que pertenezca a la isocuanta de nivel Q sub 0 que también pertenezca a la isocoste de nivel Q sub 0. La isocuanta está a la derecha de la isocoste de nivel Q sub 0, por lo tanto no puede permitirse producir Q sub 0 unidades gastándose únicamente C sub 0 dólares. ¿Podría hacerlo a un coste de C sub 2 dólares? Sí, por ejemplo, en una combinación como esta, usando esta poquita cantidad de trabajo y esta cantidad de capital, la empresa se gastaría C sub 2 dólares y produciría Q sub 0 unidades, que es su objetivo. Ya, pero su objetivo es producir Q sub 0 unidades, pero al mínimo coste posible. ¿Es esta la combinación que le proporcionaría a la empresa el menor coste posible? No, no lo es. ¿Por qué? Porque si la empresa podría producir Q sub 0 unidades usando un poquito más de factor trabajo y un poquito menos de factor capital. Por ejemplo, en una situación como esta, también se producen Q sub 0 unidades y esta combinación pertenece a una isocoste, la podríamos dibujar, que sería una isocoste por aquí, cuyo coste sería menor que C sub 2. Por tanto, una combinación como esta no es una combinación que esté minimizando los costes. Es verdad que sí que está produciendo Q sub 0 unidades, pero no lo está haciendo al menor coste posible. Entonces, ¿cuál será la combinación de factores que minimizará los costes? Será aquella que pertenezca a la curva isocuanta de nivel Q sub 0 y que además sea tangente a una recta isocoste. En nuestro caso sería exactamente esta de aquí, en la cual se contrataría esta cantidad L asterisco de factor trabajo y esta cantidad K asterisco de factor capital. Y la empresa incurriría en un coste de C sub 1. Se puede ver que no es posible incurrir en un coste menor, porque si nos vamos a una recta isocoste más cercana al origen, no estamos en la curva isocuanta de nivel Q sub 0. Y si nos vamos a rectas isocoste más alejadas del origen, nos estamos gastando más dinero. Por lo tanto, ya hemos aprendido que la combinación que minimiza los costes es aquella en la que hay una tangencia entre la recta isocoste y la curva isocuanta del nivel de producción deseado por la empresa. Vamos a analizar esta condición de tangencia para poder deducir más propiedades sobre la combinación que minimiza los costes. Dos curvas son tangentes cuando su pendiente en ese punto coincide, o lo que es lo mismo cuando su pendiente en valor absoluto coincide. ¿Cuál es la pendiente en valor absoluto de una curva isocuanta? Ya lo aprendimos en sesiones anteriores. La pendiente en valor absoluto de una isocuanta es la relación marginal de sustitución técnica. Esa es la pendiente, el valor absoluto de la pendiente de una curva isocuanta. ¿Y cuál es la pendiente de una recta isocoste? Pues ya lo hemos aprendido también. Es el cociente entre los precios de los factores en signo negativo. Y por tanto, el valor absoluto le quitaríamos el signo negativo y sabemos que la pendiente de las rectas isocoste es el cociente entre los precios de los factores. Por tanto, ¿qué características tiene la combinación L asterisco Q asterisco que minimiza los costes de producción? Pues que en ella la relación marginal de sustitución técnica coincide con el cociente entre el precio del factor trabajo y el precio del factor capital. Y podemos usar esta expresión para obtener otra expresión que aún nos ayudará más para resolver los problemas numéricos. Hemos aprendido que la relación marginal de sustitución técnica la podemos calcular con el cociente entre las productividades marginales de los dos factores. Por tanto, esta expresión la podríamos sustituir por el cociente entre la productividad marginal del trabajo y la productividad marginal del capital igualado a W dividido entre R.
que es lo que ustedes tienen en la transparencia. Podríamos operar con esta expresión simplemente pasando W abajo a la izquierda y pasando la productividad marginal del factor capital arriba a la derecha, y tendríamos que en la combinación L asterisco, K asterisco, que minimiza los costes de producción para producir una determinada cantidad, se cumple que la productividad marginal del factor trabajo dividido entre el precio del factor trabajo se iguala a la productividad marginal del factor capital dividido entre el precio del factor capital. Es decir, tendríamos esta expresión que hemos escrito aquí. En la combinación que minimiza los costes, esto tiene que ser igual que esto. Estudiamos cada uno de los términos. ¿Qué es el término de la izquierda? El término de la izquierda es la división entre la productividad marginal del factor trabajo, es decir, cuántas unidades de producto está produciendo la última unidad de factor trabajo que hemos utilizado, dividido entre el precio de cada unidad de factor trabajo, es decir, en particular el precio de la última unidad de factor trabajo que estamos usando. Si realizamos esa división, lo que obtenemos es cuánto producto extra se está consiguiendo con el último dólar que estamos gastando en factor trabajo. Exactamente por una razón dual, este cociente es cuánto producto extra está consiguiendo la empresa con el último dólar que se está gastando en capital. Y en la combinación que minimiza los costes, ambos valores tienen que ser iguales. ¿Por qué ambos valores tienen que ser iguales? Supongamos que estamos en una combinación en la que no se cumple eso, en la que este cociente no es igual que este, sino que, por ejemplo, es mayor que este. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el último dólar que está gastando la empresa en factor trabajo está incrementando la producción más que el último dólar que está gastando la empresa en factor capital. ¿Qué es lo que podría hacer la empresa para obtener menores costes? Debería gastar $1 menos en capital y aumentar el gasto en factor trabajo en menos que $1, porque puede aumentar la producción en exactamente lo mismo que lo que se ha reducido aquí, con menos que $1. Y por tanto ahorrar costes. Habrá reducido $1 gastado en capital y habrá aumentado el gasto en trabajo en menos de $1, con lo cual la empresa conseguirá menores costes que los que estaba consiguiendo en una asignación como esta. Y por tanto una asignación en la que aquí no tenemos una igualdad, no es una asignación en la que la empresa está minimizando los costes. Una vez que hemos aprendido cómo es la elección óptima entre factores de producción para producir una determinada cantidad de producto, nos podemos hacer algunas preguntas derivadas de ella. Por ejemplo, ¿cómo cambia esta elección para producir una determinada cantidad de productos si cambia el precio de uno de los factores? Pues ustedes pueden verlo aquí en el gráfico. Supongamos que al principio tenemos unos determinados costes que implican unas rectas isocostes como las que están en azul oscuro y queremos producir una cantidad de producto como Q1 y hemos dibujado en morado la curva isocuanta de nivel Q1. Entonces la combinación que minimiza los costes es el punto A, usar L1 unidades de trabajo y K1 unidades de capital. Si sube el precio del factor trabajo, lo que pasará es que la pendiente de las curvas de indiferencia en valor absoluto se incrementará, porque su pendiente sube W partido por R, si sube W sube la pendiente. Por tanto, las curvas isocoste tendrán mayor pendiente. Si dibujamos curvas isocoste con mayor pendiente, nos saldrían curvas isocoste como la del ejemplo que está en guiones en la transparencia. Si hacemos curvas isocoste más inclinadas, la decisión que minimizará los costes será un punto como el punto B, en el que la cantidad de trabajo utilizada será menor y la cantidad de capital usada será mayor. Es decir, si sube el precio de un factor productivo, la empresa disminuye el uso de ese factor y aumenta el uso del otro factor. Siempre que quiera seguir produciendo la misma cantidad. Como luego veremos, cuando cambian los precios de los factores, las empresas no tienen que seguir produciendo la misma cantidad, sino que también cambiarán el volumen de producción. Pero eso lo veremos más adelante. Aquí tienen un ejemplo de una aplicación de este argumento. Supongamos una empresa acerera que quiere producir 2000 unidades y para ello usa dos factores productivos: capital y contaminación de agua. ¿Qué efecto tendrá sobre esta empresa una tasa sobre los vertidos? Es decir, un aumento en el precio del factor productivo contaminación de agua. Pues el efecto que tendrá, como pueden ver ustedes en la transparencia, es que la empresa, si quiere seguir produciendo el mismo número de unidades, reducirá su contaminación y aumentará el uso de capital, como hemos visto hace un momento. En estas siguientes transparencias ustedes tienen otro ejemplo de cómo una empresa podría reducir el uso de energía manteniendo la producción. Lo estudian, lo trabajan, pero por cuestiones de tiempo lo omitimos aquí. Veamos ahora cómo cambiaría la elección de factores de la empresa si cambia el nivel deseado de producción por parte de la empresa. Vamos a hacerlo suponiendo que el precio del factor trabajo es $10 y el coste de uso del capital R es $20. Entonces, dados estos costes de los factores, las pendientes de las rectas isocostes serán siempre en valor absoluto un medio.
Entonces comparemos diferentes niveles de producción por parte de la empresa. Si la empresa quiere producir 100 unidades, tenemos que dibujar la isocuanta de nivel 100. Ahí la tenemos, abajito en morado en el gráfico. Si quiere producir 100 unidades, dibujamos la isocuanta y vemos cuál sería la combinación que minimizaría los costes. Vamos viendo en qué punto tendríamos una isocoste tangente a esa curva isocuanta. Y ese punto es el punto A del gráfico, en el cual la empresa usaría 50 unidades de trabajo al año y 25 unidades de capital al año. ¿Qué pasaría si quiere producir 200 unidades? Pues tenemos que hacer el mismo proceso, pero con la curva isocuanta de 200 unidades. Dibujamos la curva isocuanta de 200 unidades, que la tienen ustedes también en morado en el gráfico, y iríamos viendo qué recta isocoste es justo tangente a esa curva isocuanta. Y veríamos que es la recta isocoste de nivel $2.000 y que la combinación que minimizaría los costes es la marcada con el punto B, que incluiría usar 100 unidades de trabajo al año y 50 unidades de capital al año. Podríamos repetir este proceso con un nivel de producción de 300 unidades, como pueden ver ustedes en la transparencia, y podríamos seguir haciendo este proceso con todos los niveles de producción posibles. Y la curva que uniera todos los puntos de combinaciones de trabajo y capital que usaría la empresa para diferentes niveles de producción, es decir, la curva que uniría todos los puntos de tangencia entre una recta isocoste y una curva isocuanta, se le conoce como senda de expansión. Y la senda de expansión lo que hace es describirnos todas las combinaciones de factor trabajo y factor capital que elige la empresa para minimizar los costes en todos los posibles niveles de producción. Una vez calculada la senda de expansión, podemos construir la curva de coste total a largo plazo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a representar en dos gráficos, uno encima del otro. En el gráfico de arriba representamos el análisis que hemos hecho hasta ahora. En un eje la cantidad de trabajo, en el otro eje la cantidad de capital, dibujábamos las diferentes curvas isocuantas, dibujábamos las rectas isocostes tangentes y a partir de ahí la senda de expansión. Es decir, para cada nivel de producción estoy representando la isocuanta de ese nivel, estoy buscando el punto de tangencia entre esa isocuanta y alguna de las rectas isocoste, y el nivel de esa recta isocoste nos está diciendo cuánto le está costando producir a la empresa esa cantidad de producto. Si repito este proceso con todos los niveles de producción, sabré ya cuánto le está costando a la empresa producir cada nivel de producción. Por eso en el gráfico de abajo pongo en un eje la cantidad de producción y en el otro eje pongo el coste. Y veamos cómo construir esa función de coste total a largo plazo. Entonces, por ejemplo, para un nivel de producción de 100 unidades, hemos representado la curva isocuanta de nivel 100 unidades, hemos visto el punto de tangencia con una recta isocoste y tenemos que mirar cuál es el nivel de esa recta isocoste. En nuestro caso, el nivel de esa recta isocoste eran $1.000. Por tanto, ya sabemos cuánto es el coste que tiene para la empresa producir a largo plazo 100 unidades. Y ese coste son $1.000. Repetimos el proceso con otros niveles de producción. Por ejemplo, empezamos con un nivel de producción de 200 unidades. He representado la curva isocuanta de nivel 200, voy representando las rectas isocoste hasta que consiga la recta isocoste tangente a la curva isocuanta, me fijo en cuál es el nivel de esa recta isocoste, en este caso correspondía al punto B y la recta isocoste tenía un nivel de $2.000 y por tanto ese es el coste de producción de 200 unidades. Y ya tengo el coste total a largo plazo para la empresa de producir 200 unidades, que son $2.000. Repetiría este proceso con todos los posibles puntos de la senda de expansión y tendría abajo construida la curva de coste total a largo plazo. En particular, el punto A del gráfico de arriba corresponde con el punto D del gráfico de la curva de costes totales a largo plazo. ¿Por qué? Para producir 100 unidades, el coste son $1.000. El punto B del gráfico de arriba corresponde del mismo modo con el punto E del gráfico de abajo y el punto C corresponde con el punto F del gráfico de abajo. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido a un caso numérico. Aquí tenemos el ejercicio número 1 de la transparencia, cuyos datos son estos. Tenemos una función de producción Cobb-Douglas y unos precios de los factores. Y tenemos que calcular cuál es la función de coste total a largo plazo de esta empresa. En primer lugar, sabemos que esta empresa siempre va a elegir un punto en el que la relación marginal de sustitución técnica se iguale al cociente de precios de los factores productivos. Podríamos calcular la relación marginal de sustitución técnica como el cociente de las productividades marginales, lo calcularíamos y tendríamos que es K partido por L. Y en el óptimo, en el punto que minimiza los costes, siempre se produce que la relación marginal de sustitución técnica es igual al cociente de W partido por R. Y como W partido por R es 20 entre 5 es 4,
con lo cual puedo deducir que esta empresa siempre va a contratar de factor capital 4 veces lo que contrate de factor trabajo. Para cada nivel de producción, por ejemplo, si la empresa quisiera producir 100 unidades, ¿cómo lo haría? Si la empresa quiere producir 100 unidades, lo que haría es, tiene que cumplir esta condición, que K es igual a 4 partido por L, y tendría que cumplir que 100 unidades sean iguales a la función de producción, es decir, 100 unidades sean igual a K por L. Y despejando de este sistema de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, tendríamos cuál es la combinación de capital y de trabajo que usaría para producir 100 unidades. Para construir la función de costes totales a largo plazo, tenemos que saber que la cantidad de capital va a ser siempre 4 veces la cantidad de trabajo y que la función de producción siempre es esta. Por tanto, podemos sustituir K como 4L en la función de producción. Y sabemos que esta empresa siempre va a producir Q igual a 4L cuadrado. Por tanto, sabemos que Q siempre va a ser igual a 2L. Es decir, sabemos que esta empresa va a usar siempre de factor trabajo la cantidad que quiera producir partido por 2. ¿Y cuánto va a usar de factor capital? Pues de factor capital ya sabemos que va a usar 4 veces lo que usa de factor trabajo. Como de factor trabajo usa lo que se va a producir entre 2, lo multiplicamos por 4 y sabemos que de factor capital va a usar 2 multiplicado por la producción. Por ejemplo, en el caso anterior en que queríamos producir 100 unidades, sabemos que de factor trabajo usará 50 unidades de factor trabajo y de factor capital usará 200 unidades. En general, tenemos estas demandas condicionadas de los factores. ¿Podemos calcular a partir de ahí la función de coste total? Sí, lo podemos hacer. La función de coste total a largo plazo de esta empresa será la siguiente. Esta empresa se gasta $20 por cada unidad de trabajo que contrata. $20 por cada unidad de trabajo que contrata. ¿Y cuántas unidades de trabajo va a contratar? Pues depende de la producción. Siempre va a ser la producción entre 2. Pues pongo 20 multiplicado por Q partido por 2. Más, también se gastará dinero en contratar capital. Se gasta $5 de capital. $5 por cada unidad de capital. Pues $5 por cada unidad de capital. Las unidades de capital son 2 multiplicado por la producción. Ya sé cuánto dinero se va a gastar en capital en total. ¿Cuánto va a ser la función de costes totales? Pues puedo simplificar. Estos son 10Q, estos son 10Q. La función de costes totales de esta empresa a largo plazo es 20 multiplicado por la producción. Vamos ahora con un segundo ejercicio en el que vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una función de producción que no es una función de producción con Douglas como la anterior, sino una función de producción con factores perfectamente sustituibles. Aquí tenemos los datos del problema. ¿Cuánto será la cantidad que va a usar de cada uno de los factores para cada nivel de producción? Veámoslo. Deberá aplicar la condición de tangencia, que se puede leer como aquel punto en el que el cociente entre la productividad marginal de cada factor entre su precio sea exactamente igual en todos los factores. Apliquemos esta condición a ver qué nos encontramos. Tenemos que la productividad marginal del trabajo es la derivada de la función de producción respecto al trabajo, por tanto 2, dividido entre 8. ¿Y cuánto es la productividad marginal del capital? La derivada de la función de producción respecto al capital, 1, dividido entre R, entre 5. Lo igualamos y esto no puede ser igual, porque 2/8 no es lo mismo que 1/5. Con lo cual no podemos aplicar la condición de tangencia. En particular, 2/8 es mayor que 1/5. Es decir, estamos, al igual que lo pasaba en la teoría del consumidor, estamos en una solución de esquina. La empresa tendrá que elegir usar únicamente factor trabajo o únicamente factor capital. Veamos qué elegirá en este caso, qué solución de esquina elegirá. En este caso tenemos que la empresa siempre obtiene mayor producción con cada dólar que gasta en trabajo que con cada dólar que gasta en capital. Por tanto, sabemos que la empresa, a estos precios de los factores, elegirá contratar siempre, sea cual sea el nivel de producción, contratará solo L. Es decir, de capital va a contratar siempre 0. ¿Y cuánto va a contratar de L? Pues de L contratará dependiendo del nivel de producción que quiera producir. Si quiere producir Q unidades, demandará de L Q partido por 2. Por tanto, la cantidad que va a demandar de L es siempre Q partido por 2. A partir ya de estas demandas condicionadas de factores, podemos construir la función de coste total a largo plazo de esta empresa.
Esta empresa se gastará en capital, ¿cuánto? El precio de cada unidad de capital es 5, pero como va a contratar 0, 5 por 0, 0. Más $8 por cada unidad de trabajo que contrata. ¿Y cuántas unidades de trabajo va a contratar? Pues va a contratar la cantidad que quiera producir de producto dividido entre 2. Por tanto, la función de coste total a largo plazo de esta empresa es 4Q. Ya hemos aprendido a saber cómo va a decidir contratar una empresa con factores perfectamente sustitutivos y a construir su función de coste total a largo plazo. En el problema número 2, ustedes tienen ahora un análisis de qué ocurriría si el precio del factor trabajo fuera de $12. Si ustedes lo hacen y ponen un precio del factor trabajo de $12, verán que en ese caso la situación óptima para la empresa es contratar únicamente factor capital. Y el análisis será el mismo, se contratará 0 de factor trabajo, de factor capital se contratará en ese caso exactamente Q y haríamos el análisis. Y lo mismo si el precio del factor trabajo fuera de $10. Traten de hacerlo y trabajenlo con su docente presencial. Vamos a hacer el tercer ejercicio de la transparencia, en el que nos piden que hagamos exactamente los mismos cálculos que hemos hecho en las anteriores, pero con una función de producción de tipo Leontief. Aquí tenemos los datos del problema. Tendríamos que aplicar la condición de tangencia entre la curva isocuanta y la recta isocoste. Pero como nos podemos dar cuenta, las curvas isocuantas no tienen más que relación marginal de sustitución técnica igual a 0 o igual a infinito, con lo cual nunca se cumple la condición de tangencia. Entonces, ¿qué características tiene el punto que minimiza los costes en una función de producción de tipo Leontief? Pues, si la empresa quiere producir una cantidad de producción de Q1, la curva isocuanta tiene un ángulo recto, como ya habíamos visto antes, entonces cuando dibujemos las curvas isocostes, sean como sean, siempre la curva isocoste más cercana al origen va a pasar siempre por el vértice de la curva isocuanta. En consecuencia, la combinación que minimiza los costes cuando tenemos una función de producción de tipo Leontief es siempre aquella que está en el vértice de la curva isocuanta que nos ocupa. Teniendo en cuenta esto, vamos a resolver el problema número 3 de la transparencia. Apliquemos esta condición que acabamos de aprender para resolver el problema. Siempre la empresa elegirá el punto vértice de la curva isocuanta del nivel de producción deseado. ¿Qué características tiene el vértice de una curva isocuanta? Pues aquel punto en el que se igualan los dos argumentos de la función mínimo. Es decir, siempre la empresa va a elegir un nivel en el que K sea igual que 2L. Bien, ya sabemos eso. Y además sabemos que aquel punto en el que K sea igual que 2L, la empresa conseguirá producir Q unidades de producto. Es decir, se va a cumplir que K es igual que 2L, que es igual que Q. Por tanto, ya sabemos que la empresa ¿cuánto va a contratar de factor capital? Si tiene una función de producción de tipo Leontief. Pues la cantidad de producto que quiera producir. ¿Y cuánto va a contratar de factor trabajo? La cantidad de producto que quiera producir dividido entre 2 en nuestro caso. Ya tenemos cuánto va a demandar la empresa de cada uno de los factores de producción. Con ello podemos construir la función de costes totales a largo plazo de la empresa. Precio del factor trabajo, $8, multiplicado por la cantidad de trabajo que va a contratar, que va a ser la cantidad que se va a producir del producto dividido entre 2, más precio del factor capital 5 multiplicado por la cantidad de producto que quiera producir la empresa, multiplicado por la cantidad de capital que vaya a usar la empresa, que coincide con la cantidad de producto que va a producir, 5Q. Operamos y nos sale una función de costes totales de 9Q.